días. Como ya dijo Brian, mi nombre es Edwin. Vengo de Aposento Alto Norte, para los que no me distinguen. Vengo con mi esposa y mi camisa, mi familia, perdón. Es que mi hijo me está diciendo algo de la camisa. ¿Y cable? Ok. Gracias. Aunque no lo crean, tenemos muchas cosas en común. Bueno, sí, muchas cosas en común. Uno de ellos es nuestra fe, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ello? Otro es la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa para nosotros y obviamente impacta nuestra fe. Tenemos de forma administrativa en común, posiblemente somos parte de una misma asociación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? La Asociación Seguidores de Jesucristo, Iglesias Cristianas, Aposento Alto. Pero también, curiosamente, un miembro de la congregación de ustedes era miembro de nuestra congregación. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Bueno, ¿cómo se llama? No. Lourdes Solaque. Ella era una ovejita de nuestra congregación hasta que apareció el lobo. ¿Ya le colocaron nombre al lobo? No lo digan porque están grabando. Y nos puede escuchar desde Santa Marta. Hace poquito nos encontramos con ellos, pudimos visitar la iglesia en Santa Marta hace unos cuantos días. Y bueno, tenemos en común eso. Lourdes era parte de nuestra congregación hasta que conoció a Sergio. Estamos estudiando Mateo, ¿cierto? El Evangelio de Mateo, lo que entiendo yo, estamos viendo capítulo 5 y entiendo que estamos en el Sermón del Monte. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí estoy bien dateado? Ok. Y recuerdo o entiendo también que vamos a ver en esta mañana dos bienaventuranzas. Una está ubicada en el versículo 7 y el otro en el versículo 8. ¿Sí? ¿Están todos conmigo ahí? Bueno, yo soy algo dinámico, yo hablo rápido, yo pongo a buscar a la gente, pero que esas manos se muevan. Obviamente usted puede tomar dos opciones. Uno, dejar de buscar y otro es seguirme el paso. Yo espero que me siga el paso. Si siente que voy muy rápido, levante la mano con tranquilidad y diga, por favor, hermano, tenga misericordia de nosotros. Hoy vamos a hablar de bienaventurados los misericordiosos, ¿no? Porque ellos recibirán misericordia. Entonces voy a tener misericordia como parte aplicativa del pasaje. ¿Ok? Dos temas no opuestos, pero sí por lo menos vamos a tener dos momentos en este espacio de enseñanza y de meditación de la palabra. Digo vamos a tener dos espacios porque pienso de alguna manera partir el segmento en dos. Uno para ver la primera bienaventuranza y el otro para ver la segunda bienaventuranza, obviamente. Dice bienaventurados, versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Súper sencillo, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las noticias de estas semanas atrás, creo que 2 semanas atrás, fue de un muchacho que pasó al centro comercial Salitre y a cambiar unos euros, ¿no? ¿Sí vieron esa noticia? Pues cuando muestran las fotos del muchacho por noticias se ve muy joven, no sé, 20 años, 17, se ve sardino, se veía. Y lo que se entiende de la noticia es que por robarle el dinero lo mataron. Le dieron 2 tiros, entiendo que es en el rostro, según la noticia. ¿Usted qué opina de eso? Si fuera su caso, ¿qué opinión tendría usted al respecto? ¿Cómo usted se referiría a esa situación siendo una situación personal? Con ira. Ira, dolor. Posiblemente si usted sale y llega la persona que entrevista en el canal Caracol o RCN y le pregunta pues esas preguntas incómodas amarillistas que tienden a hacer estos noticieros y estos canales, ¿cierto? Espero que usted no sea de las personas que diga que este tipo de acción es algo que ni Dios puede perdonar. Porque de eso se trata el tema de hoy, de hablar de la misericordia. Yo he visto por décadas en las noticias, cuando suceden hechos vergonzosos, hechos realmente difíciles, duros, yo no desconozco el dolor y la frustración que se puede sentir ante la pérdida, ante la impotencia, ante la falta posiblemente de justicia legal de un país democrático. Pero en definitiva, como hijos de Dios, debemos estar asociados más a la misericordia que a la justicia.
Quiero que por lo menos vayan conmigo en este momento a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y alguien que lo quiera leer en voz alta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice ese texto? Miqueas 6, 8. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claro, si yo les pongo a mirar un poco el texto, que no es nuestro objeto de estudio de esta mañana, es muy fácil tener un sentido de justicia de parte de cada uno de nosotros respecto a la noticia que estoy tratando de traer a la mente. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué se merecen estas dos personas que andaban en moto respecto a lo que le hicieron a este muchacho? ¿Ustedes qué podrían decir? ¿Tendrían una opinión? ¿Cierto? Posiblemente habrían más opiniones que en este momento que estamos en la iglesia no las manifestamos, pero pueden estar pasando por la mente. Pero me parece muy interesante cómo Miqueas coloca un adjetivo calificativo para la siguiente palabra después de justicia. ¿Qué es? Amar la misericordia. Porque pareciese que para el ser humano el hecho de darse en misericordia es algo que cuesta. Y al parecer cuesta mucho. Pareciera que fuera una virtud y un atributo que debemos cortejar para enamorarnos de él, de tal manera que pueda proceder de nosotros el ejercicio de la misericordia. Dice Mateo, capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia puede tener un sinfín de definiciones en su mente y en la idiosincrasia de nuestro país. Muchas veces asociamos la misericordia a aspectos como lástima o damos limosna por misericordia a las necesidades materiales. A veces ni siquiera tenemos claro cómo utilizar el término misericordia, pero yo quiero referirme mejor al idioma original, o por lo menos al Antiguo Testamento inicialmente, qué término desde el original se utilizaba para ello. Posiblemente usted ya lo ha escuchado en algún tipo de predicación o enseñanza o estudio bíblico, pero el término que se utiliza es Gesed. Gesed es un término muy completo y muy complejo, que no solamente se puede traducir como misericordia, recoge un montón de particularidades y de ideas que deben estar asociadas para que se manifieste poderosamente lo que se entiende por misericordia en el español. Por ejemplo, déjeme compartirle una definición que tengo aquí bastante amplia, pero que vamos a ir desarrollando durante el tiempo que nos queda. Dice que misericordia, o gesed, perdón, es bondad, es amor constante, es gracia, es misericordia, es fidelidad, es devoción. O sea, se mezcla con todos estos elementos. Este vocablo se usa 240 veces en el Antiguo Testamento y particularmente en los Salmos. Ten misericordia de mí, oh Dios, crea en mí un corazón recto y puro. ¿Sí? ¿Recuerdan esos salmos que hablan al respecto? El término es uno de los más importantes del vocabulario, tanto teológico como ético del Antiguo Testamento. Gesed trasciende a mucho de lo que el autor o los hebreos o la nación de Israel podrían llegar a percibir de este concepto. Sigo leyendo. La Septuaginta, ¿saben qué es la Septuaginta? ¿Sí? Bueno, para los que no sepan, simplemente busco aclarar, no decir, ay, ¿cómo sabe? Pero para los que no saben, la Biblia, o las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo. Ese es el idioma original. Pero en la época helenística, en la época de Alejandro Magno, cuando el griego comenzó a ser el idioma de la época, hicieron una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Eso se conoce como la Septuaginta. Listo, paró el curso, volvemos. Sigo leyendo. En la Septuaginta casi siempre se traduce gesed como eleos. Ahora, eleos es la palabra en el griego que se traduce como misericordia. Ahora, sigo leyendo. En general, es posible identificar tres significados fundamentales del vocablo que se acentúan a continuación. Número 1, gesed significa fuerza. 2, gesed significa constancia. Y 3,
Gesed significa amor. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la misericordia? Y más entendiendo lo que Miqueas nos acaba de decir, que Dios pide 3 cosas de nosotros. 1, hacer justicia, pero 2 es amar la misericordia. Y para ser misericordiosos requerimos fuerza, porque no es fácil. Y más si se meten con los nuestros, o se meten con nuestras cosas. Más si tocan la fibra más débil o más susceptible de nuestro ser. Es muy difícil que brote misericordia si yo voy a donde Brian y le meto un pellizco. Y más en esta área. Posiblemente en otra área no. Es muy complejo y por eso requiere fuerza. Pero no solamente requiere fuerza, sino también constancia. Porque yo doy un paso de misericordia y al segundo ya estoy olvidando para dónde iba. Porque pierdo de vista en mis pensamientos y en mis razonamientos la razón del por qué debo ser misericordioso. O si hay algún motivo, algo que estimule mi continuar a ello. Por eso también tiene referencia a constancia. Pero también la otra palabra que se asocia a misericordia es amor. Dice, cualquier traducción del término que no expresa estas 3 excepciones, inevitablemente perderá algo de la riqueza de lo que Gesed significa. Es una fuerza, una constancia. Dice, el vocablo tiene que ver también sobre todo con los derechos y con las responsabilidades. Gesed, estamos hablando de eso. Responsabilidades recíprocas entre las partes en una relación, en particular entre Jehová e Israel. Pero Gesed no es únicamente un asunto obligatorio, también tiene que ver con la generosidad. Entonces, uno no debe ser misericordioso porque Dios dice que debemos ser misericordiosos. Bueno, esa es la parte legal, porque Él lo dice, debemos hacerlo. Pero uno cuando ejecuta misericordia debe ir más allá de los estatutos y parámetros que una obligación me lleva. Por ejemplo, aquí hay un canon de arrendamiento, ¿cierto? Y se paga. Pero ustedes podrían decidir, como iglesia, que para junio, que se dan las primas, quieren darle una bonificación al señor dueño de la casa. ¿Cómo les gustó esa idea? ¿Sí? ¿Suena bien o no? No, por allá dijeron rápidamente, no quiero mirar quién, no quiero identificar dónde está esa voz. ¿Sí? Porque de alguna manera uno diría, ¿pero por qué? Si estamos dando lo que tenemos que dar. De hecho, no le estamos debiendo al tipo, ¿cierto? Esa sería nuestra lógica. Pero Gesed va más allá, no solo de cumplir la obligación, sino de ir hacia parámetros que salen de las obligaciones legales. Por ejemplo, entonces yo ayer hablaba con mi esposa en Transmilenio, mientras íbamos así, en Transmi, y le decía yo que en un asunto matrimonial se ve de esta forma. ¿Cómo usted vería la situación si usted se casa, o si usted ya está casado, y apenas usted entra el primer día de matrimonio, su esposo o su esposa dice, bueno, aquí están mis 2.000 del desayuno, usted verá qué hace? Uy, pero yo pensé que tú me amabas. O sea, ella esperaba que votara los 5.000, pues para pan para todos, chocolate, leche, lo que fuese, ¿no? ¿Cómo usted comienza a percibir su futuro en esa relación cuando ve que hay ese tipo de, yo estoy cumpliendo con mi parte? De hecho, si nos divorciamos en este momento, somos, ¿qué? 50 y 50. Ahí están mis 2.000. ¿Cómo ve eso? ¿Siente que lo aman? ¿Cómo? ¿Sienten que ustedes podrían sentir que esa experiencia es una experiencia de amor? Posiblemente no. Pero uno cuando ama, cuando uno aplica Gesed, uno está dispuesto a, no, mira, 5.000 y tráete unas almojábanas también de una vez, porque queremos más, quiero compartir, que sobre, que abunde, que no falte y no, que sírvete bien. Porque voy más allá de lo que la ley posiblemente me obliga y me podría llegar a regir como algo, no, el tipo lo está haciendo bien, correcto, 2.000 pesos, está aportando. Si me demandan, ¿cierto? Yo podría decirle al juez, mire, el recibo yo estoy aportando para la casa. Pero no es el hecho, no es la forma. O sea, Gesed va un poco más allá, aunque incluye una parte contractual de responsabilidad u obligación, también debe ser generoso. No solo entra en el juego de la lealtad, sino también la misericordia debe ser la parte que protege lo más débil de otro. Claro, entonces ustedes cuando piensan en debilidad piensan en algo bonito.
Si usted se entera que su hijo tiene debilidad con sustancias psicoactivas, ¿usted qué pensaría? ¿Cuál sería su proceder para con él? Correa, justicia, pero amar misericordia casi no, ¿cierto? Amarlo, pero qué tan complejo es amar sin que él malentienda que le estamos patrocinando algo, pero en definitiva hay una debilidad. Ahora pensémoslo diferente, digamos que no es su hijo, digamos que el hijo del vecino o de la vecina es el vicioso, y él sale en las noches después de pegarse un viajecito por ahí y le rayó el carro en su tónica y tan bonito y trin, le rayó. ¿Usted cómo ve la debilidad de ese muchacho? Ya cambia la perspectiva, ¿no? Ya es, señora, mire lo que hizo su hijo, ¿cierto? Comenzamos a cambia la perspectiva. Porque misericordia o Gesed está buscando también proteger aquello que es débil, y es débil porque la contraparte le es casi imposible o difícil o le cuesta demasiado poder soportar por sí mismo. Por eso debemos ser misericordiosos. Es fácil decir que alguien se debe morir, es fácil decir que alguien debe pagar la pena de muerte, es fácil decir a este no hay que ayudarle, pero a veces perdemos de vista qué hay detrás del por qué hay una carencia que manifiesta pecado, pero que requiere una atención de cuidado. Pablo, por lo menos en muchas de sus cartas, dice que debemos llevar los unos las cargas de los otros. Y eso quiere decir que cuando usted está casi que se cae, alguien debe llegar a asistir, o yo debo llegar a asistir al respecto. Ahora, este concepto de las cartas es un concepto antiguo testamentario. Es un concepto de comercio. No sé si usted se ha dado cuenta, pero antiguamente la gente construía sus cosas, hacía un pilar de elementos artesanales, se los montaba y arrancaba para el comercio a vender todo lo que hizo en su casa. Esa era la forma. Pero a veces el producto o los artículos eran tan altos que superaban 2 o hasta 3 veces la dimensión de la persona. Eso quiere decir que no fácilmente una persona puede estarse descargando la carga. ¿Cómo hacían los comerciantes para llevar los unos las cargas de los otros? Se recostaban en una inclinación relativa de 20 grados. ¿Qué dice el colegio? ¿30? Dejémoslo en 30, ya lo corché. 30 grados posiblemente para descansar en el otro sin soltar la carga. Y esa inclinación permitía que hubiese un descanso en el hombro por la presión que había al respecto. No, esa es la forma de cargar, estar pendiente de lo que el otro no puede posiblemente llevar por sí mismo. ¿Cómo fortalecer esas áreas débiles? Sigo leyendo, dice, como seres humanos practicamos Gesed, varios componentes de la sociedad hacia la familia, parientes, amistades, huéspedes, patrones, sirvientes. A menudo se requiere Gesed hacia los humildes y hacia los necesitados, pensando un poco en la pobreza. A veces se asocia la humildad a ese tipo de cosas. Sin embargo, por detrás de estos casos, el hombre como sujeto de Gesed, cuando hablo de que el hombre es sujeto de Gesed, es que el hombre va a actuar hacia otro, haciendo Gesed, ¿cierto? Se encuentra en ocasiones, en ciertas circunstancias, donde debe mostrar su misericordia y donde debe mostrar su amor constante, pero no es igual de fácil, o no, para el hombre no es tan fácil ser el sujeto de Gesed que cuando Dios es sujeto de Gesed. Romanos 5:8 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. No, eso no dice Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cierto? En que envió a su Hijo, ¿cierto? Que aún siendo pecadores, envió a su Hijo, ¿cierto? Aún siendo pecadores, bueno, lo parafraseé, ya mi hijo está diciendo, no, lo dijiste mal, la Reina Valera dice de otra forma. Tranquilo, tranquilo. Dios mostró su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Había algo que motivara su misericordia hacia nosotros? Según ese texto, yo entiendo que no. O sea, no había una mejor ni una peor época del ser humano o de la humanidad.
Había un tiempo determinado por Dios para venir, eso sí, pero no había un mejor momento donde Dios dijera, uy, los chinos se están portando bien, ahora sí, vayamos. ¿Sí? Eso no pasó. Luego el estímulo de amor que tuvo Jesús y el Padre para con nosotros se provee por su misericordia, por su gesed, donde va mucho más allá. Por ejemplo, si ustedes van conmigo a Hebreos 2:17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordia y ser fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y para expiar los pecados del pueblo. Él vino y se hizo humano para expresar y ser misericordioso. ¿Por qué? Porque el ser humano le es imposible agradar a Dios. Aún Isaías dice que todas sus justicias, todo lo que podríamos chicanear, mostrarnos como, mire lo que yo estoy haciendo, son trapos de inmundicia. No voy a explicar ese concepto, pero técnicamente eso es lo que refiere el Señor de nosotros. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Usted ha sentido menosprecio por alguien? Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Quizás podría decirse sencillamente que misericordia es un favor inmerecido hecho a alguien que está en miseria, pero en el Nuevo Testamento es vista mejor la manera como un acto de gracia, y aquí entonces la misericordia comienza a mezclarse con la gracia de Dios, en su trato para con los hombres, no según lo que merece, sino desatándolos y liberándolos de la condenación y de la miseria, perdonándolos y declarándolos libres de la condenación y de la esclavitud del pecado. La misericordia no soslaya ni minimiza la justicia. El hecho de que Dios sea misericordioso no quiere decir que Dios no haya sido justo. Dios nos alcahueta y Dios no puede simplemente decir, bueno, dejemos eso atrás y ya, como algunos piensan. Sí, que hay pasajes que dicen que Él echa nuestros pecados al fondo del mar, pero eso no es lo que quiere decir, porque Dios tiene que ser justo. Y la justicia de Dios recayó. Toda su ira se vio reflejada en la cruz del Calvario. De hecho, Isaías 53 dice que cuando vio a su hijo padeciendo, lo sujetó para que fuese y cumpliese hasta que él se sintiera satisfecho. ¿De qué? De su justicia. Por eso el autor de Romanos nos dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. No porque seamos correctos, sino más bien porque somos justos delante del Señor por el Señor mismo. ¿Eso es claro? Luego entonces Efesios 2, 4 al 6 dice lo siguiente, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Mire cómo mezcla la gracia y la misericordia, estando nosotros muertos en pecados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta parte de juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales es como decir, le pagamos el arriendo pero también le damos una bonificación. Va más allá de un compromiso, porque desea hacerlo, porque ama. Entonces, pero no perdamos de vista a Mateo, ¿no? Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Recibirán misericordia. Miren, mis queridos hermanos, eso es tan sencillo como esto. Si usted siembra papa, recoge yuca, ¿cierto? No, papa, ¿cierto? La ley de la vida. Si usted siembra misericordia, recibirá misericordia. Ahora, ¿qué tipo de misericordia es la que estamos sembrando? Sería una pregunta muy inteligente. ¿Una misericordia tipo Eleos, tipo Gesed, o una misericordia provista por mi propia lógica y limitación y deseo de no compromiso hacia ella? El hombre misericordioso es, por tanto, aquel que sabe que ha sido objeto de la misericordia de Dios. Si usted es consciente, como yo, de que somos objetos, receptores de la misericordia de Dios, entonces entenderemos mejor la misericordia. Una persona que no es misericordiosa a la manera de Dios
es una persona que posiblemente no ha entendido la gracia, que dice ser creyente, pero posiblemente no entiende la magnitud de la gracia y del perdón. Vuelvo a lo que estaba leyendo acá. Entonces, el hombre misericordioso es, por tanto, aquel que sabe que ha sido objeto de la misericordia de Dios. Se traslada más allá de las costumbres y de las tradiciones que regulan las relaciones humanas y ama a las personas por causa de Cristo. Se recuerda de la misericordia derramada sobre él y actúa con reciprocidad en la libertad que le da la gracia. La misericordia forma parte de la misma fibra de la fe cristiana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es Dios quien otorga la misericordia y es Él quien derrama de su compasión a los misericordiosos. Una vez debe observarse la causa de la bendición. Ahora, la escritura, no sé las antiguas predicaciones hacia atrás, pero el Sermón del Monte inicia bajo la premisa de ser parte del reino de los cielos y cómo debemos ser dentro del reino de los cielos. Ahora, lo que la bienaventuranza no está diciendo es que usted necesita ser misericordioso para entrar. Eso no está diciendo la bienaventuranza. Lo que sí está diciendo la bienaventuranza es que todo aquel que entra es misericordioso. Ahora viene una pregunta un poco más inteligente. ¿Estoy siendo yo misericordioso como evidencia de ser parte del reino? Porque los misericordiosos recibirán la misericordia del Señor. Pero aquel que no es misericordioso no la recibirá, porque no tiene de dónde darla o no entiende por qué tiene que darla. ¿Eso es claro? Entonces no se trata de obras entrando al reino, no. Se trata de que recibimos la misericordia de Dios y al recibirla tenemos la capacidad de proveerla, de surtirla, de ser un centro de acopio para todo aquel que la necesite. Pero nuevamente no se trata de, en nuestra iglesia hay un ministerio que se llama Ministerio de Misericordia. Y tiene tan mal enfoque que no, borren esto, ¿no? Lo editan porque si no me regañan. Tienen tan mal enfoque que nos dedicamos simplemente a recoger ropa de segunda y distribuirla. Como si eso fuera solo la misericordia. O el alcance de la misericordia. Entonces nos quedamos con misericordia, ayudar a los pobres. No, eso no es lo que está diciendo las Escrituras. La misericordia va mucho más allá de ello. De hecho, voy a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versos 16 y 18. Dice, es Dios quien otorga la misericordia o quien derrama su compasión. Eso no es lo que dice, perdón. Versículo 16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero. Pablo está hablando de ello y él está diciendo, ojalá que el Señor tenga misericordia de Onesífero, porque muchas veces me confortó, mira lo que hizo él, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia en aquel día. Cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Y a quién le está hablando? A Timoteo. Mira cómo Pablo desea que la misericordia alcance a esta persona. Si leo Mateo 18:33 dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Este relato en Mateo 18 tiene que ver con Jesús viene hablando del perdón. Entonces, para hablar del perdón, mete un escenario. Si tu hermano peca contra ti, el que está ofendido debe ir y buscar arreglar la situación. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, no, que venga él y me hable, porque él fue el que me ofendió. Dios tiene una lógica distinta. Él dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y habla con él y ponte de acuerdo. Termina el relato, porque no quiero explicar ese texto, pero después dice Pedro, pues un poquito amplio en su misericordia, dice, bueno, ¿y cuántas veces debemos perdonar al hermano? Casi pregunta, y por la misma causa. Menos mal no lo escribieron, y menos mal no lo preguntó, porque Jesús dice que no hay un límite para el perdón, porque el perdón se asocia con la misericordia. Y después viene un relato que es una parábola. Dice que había un rey que tenía un consiervo que le debía mucho dinero, mucho, a tal punto que cuando le pidió cuentas él no tenía cómo pagar. ¿Y qué hizo el rey? Le condonó la deuda, se la perdonó.
Dice ahí el relato que el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Salió el consiervo y se encontró con un hermano de la iglesia, aposento alto, torre de refugio. Y se dio cuenta que le debía, pues, un chocorramo. Un mendigo chocorramo. Un simple chocorramo. Y eso lo cogió y lo ahorcó y lo boleteó. Y eso hizo un gritazón en el barrio porque el man le debía un chocorramo. Y lo mandó a la cárcel. Cuando el rey supo lo que este siervo había hecho con su consiervo, dijo estas palabras: ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debiste tú moverte a misericordia? Y esto entonces ahora traduzcámoslo al día de hoy. Si somos receptores de la misericordia de Dios por el perdón, la gracia y el amor que se ve reflejada en la cruz del Calvario, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, si somos entendidos de esa realidad, ¿no deberíamos nosotros también ser misericordiosos? Porque esa es la deuda grande que le debíamos al rey. Nuestras ofensas son bicocadas, son simplemente chocorramos, circunstancialmente hablando. Aún la muerte. No, pues que me mató a mi hijo. Bueno, detrás de la muerte está nuestro Señor. Si usted se preocupa porque está enfermo y no quiere morir, detrás de la muerte está el Señor, creador de la vida, que puede resucitar o puede llevarnos a una mejor vida en la eternidad. De ahí la importancia de nuestra fe en el Señor. Y otro último texto que quiero compartir es Santiago 2:13. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si usted quiere irse por la parte legal o por la parte cristiana, evangélica, cristiana, pentecostal, carismática, aleluya, pisahuevos, lo que usted quiera, debe moverse sobre misericordia. Pero si usted no lo hace, entonces usted se va a ir por la parte legal, a demandar y a pedir por sus derechos. Pero no es la forma, aunque tendríamos derecho. ¿Me entienden? En nuestro caso no tenemos derecho a nada y estamos totalmente agradecidos con nuestro Señor por habernos salvado, por haberse mostrado en su misericordia. Nosotros debemos triunfar sobre el juicio, proveyendo y dando misericordia. La quinta bienaventuranza, por lo tanto, infunde sus bendiciones sobre el compasivo y sobre el misericordioso, que habiendo recibido el favor del Dios amoroso, se siente tocado por ese amor divino y no puede hacer otra cosa sino mostrar misericordia a aquellos que lo necesitan. Y normalmente el que necesita misericordia es aquel que falla, y falla mucho. Es aquel que ofende, es aquel que daña, es aquel que destruye. Ese es el que necesita misericordia. No el que le tiene un hueco en los zapatos. Ese podríamos hacer algo por los zapatos. Pero en términos reales del cuerpo de Cristo, el que necesita misericordia es aquel que más se equivoca. Por eso quiero presentar una idea y 2 puntos para este primer elemento. Número 1 es: manifestemos misericordia como hijos de misericordia. Esa es la idea que les quiero vender. Ese es el eslogan de esta primera bienaventuranza. ¿Cómo? Concediendo perdón y reconciliación a todo aquel que nos defrauda o que defrauda. Porque la misericordia tiene sentido cuando hay una falla, hay una carencia, cuando me han despojado de algo. Si en la iglesia todo fuese perfecto, como algunos piensan que es, ay, ¿y usted es cristiano? Cuando lo hallan a uno en un error, como asumiendo que uno pues, pucha, no me muevo, no respiro, no hago nada porque si no me juzgan, ¿cierto? No, las escrituras nos llaman a ser misericordiosos, a perdonar, a llevar las cargas los unos a los otros, es porque está implícitamente asociando el error de cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo desarrollar mayor amor? Pues teniendo a alguien a quien amar. Ahora es interesante cómo Lucas lo presenta. Él dice, pues es muy fácil amar al que te ama y ayudar al que te ayuda.
Pero el reto está en amar y ayudar a aquel que no lo merece. Y eso es misericordia. Eso es gesed. ¿Listos? Y la segunda cosa que quiero decir es manifestemos misericordia como hijos de Dios, dejando de ser jueces con malos pensamientos. Ese texto que leí de Santiago donde dice que el juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviese misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, viene de un contexto donde dice que nosotros a veces venimos a ser jueces de las personas con malos pensamientos. ¿Se vio cómo llegó, no? Y si ve que tiene 2 anillos, y si no sé qué, y si sé cuántos, y no sé qué. Comenzamos a juzgar sobre el pensamiento. Él lo hizo porque me odia, es que él no me quiere, desde el primer día puso solo 2,000 pesos. Esto no es nuevo para mí, porque nos cuesta entender la fragilidad y la debilidad de aquel que necesita. Ahora, vayamos al versículo 8 de Mateo 5. Qué pena este giro tan abrupto, pero tenemos que abordar también este contenido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Aquí el dilema es, bueno, ¿quiénes son los limpios de corazón? ¿Quiénes de aquí se sienten limpios de corazón? Por favor, levanten la mano. Bueno, bien, mi esposita. Bien, excelente. ¿Listo? Ya acabé. No, mentiras. Claro, y ese es el primer pensamiento que pasa por nuestra cabeza. O sea que yo no voy a ver a Dios, ¿cierto? El silogismo sería ese, ¿no? Entonces, si los de limpio corazón pueden ver a Dios y yo no soy de limpio corazón, entonces ustedes no verán a Dios, solo mi esposa. Sí, nos cuentas, ¿no? Nos mandas ahí un video. Aquí estoy con el Señor. ¿Sí? Eso es lo que normalmente pensamos cuando vemos el texto, pero lo quiero decir ahora de otra forma. Voy a decirlo en forma inversa, o sea, negativa. Ay de los impuros del corazón, porque nunca verán a Dios. Ahora yo quiero que levanten su mano y me digan, ¿quiénes aquí están los impuros de corazón? Levanten la mano. Bueno, se levantaron algunas. Hay otros que están ni en fu ni en fa, ¿no? Estos son más peligrosos. Cuidado, cuidado. Aquí el término clave para analizar es limpiar. ¿Qué significa ser limpio de corazón? ¿Cierto? Dice que esta palabra se traduce 18 veces con diferentes equivalentes del Antiguo Testamento. Puede ser traducido como, hablando de pureza o limpieza, como algo brillante o algo íntegro, algo inocente, algo puro o algo limpio. Vuelve y redunda. Los autores del Nuevo Testamento, incluyendo Mateo, toman este vocablo y le dan un uso más elevado a la dirección dada por el Espíritu Santo. Los limpios en el corazón no es una referencia a la manera de la purificación corpórea o externa. O sea, aquí no estamos hablando de lo que pasa el 31 de diciembre con el baño de las 7. ¿Por qué se saben eso? No deberían saberlo. Esos son los rudimentos de este mundo. No me diga que usted va a la plaza y compra eso. Espero que no, ¿cierto? Porque esa no es el tipo de pureza, ni de limpieza, ni de purificación que Dios está buscando. De hecho, esta palabra que es kataros en el griego, no hace referencia a algo externo. Dice que cuando se juntaron Jesús y los fariseos, algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, estoy leyendo Marcos 7 del 1 al 5, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos, y la referencia es inmundas, eso es como cuando la mamá lo ve a uno comer sin lavarse las manos, lávese esas manos inmundas, no sé qué, así, fariseitos igual. Esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a una tradición de los ancianos, decían muchas veces que tocaba lavarse las manos y si no, no comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban las manos, no deberían comer. Y otras muchas cosas que ellos tomaban para guardar, como el lavamiento de los vasos, de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos, todo eso tenía que ver con una purificación que ellos entendían. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, muchas veces nosotros asociamos la pureza con lo externo y eso está muy mal, muy mal. Eso no quiere decir que no se bañe, mi querido hermano, pero eso quiere decir que no es lo importante. Entonces, si usted ha notado en el Nuevo Testamento que Pablo, por lo menos cuando habla de que la mujer no se vista con aretes y collares y no sé qué, la contraposición de lo que está diciendo no es física. No sé si se lo ha leído.
es interno. Dice antes bien que se vista de buenas obras. O sea, que ¿estaba hablando de ropa? ¿Estaba hablando de alhajas? No, no estaba hablando de eso. Estaba hablando de que trate de no concentrar sus esfuerzos de mostrarse bien o de verse bien por lo externo, sino por lo interior. Eso es lo que intenta decir el texto. Algunos lo toman mal y por eso, digamos, buscan no colocarse cosas porque piensan que están cumpliendo así, pero no lo que dice. Voy a leer el Salmo 24, del 3 al 4, dice lo siguiente: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará a su santo lugar? Dice ahí: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición. Si leo el Salmo 73, 1, dice lo siguiente: ciertamente Él es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Si leo el Salmo 51, 10, que es un salmo de David, de arrepentimiento, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El significado básico de este adjetivo, que es pureza, dice que se caracteriza por no tener una mezcla o una aleación con otra cosa. La pureza no está adulterada con nada, es una pureza completa. Es imposible para el hombre que aporte a la obra algo puro, a su actuar. Es imposible. Por eso fue fácil que cada uno de ustedes levantara la mano y dijera: yo no me siento limpio de corazón, porque es imposible. Anótelo ahí, es imposible. La frase no debe limitarse a la ausencia de sentimientos castos, pensando un poco en pureza, sino debe incluir la libertad de todas las influencias contaminadoras del pecado sobre el hombre interior. Puede que usted no sufra con los malos pensamientos, pero sufre de otra forma. Y eso es una forma de asociarse a la impureza. Por eso, desde el punto de vista que usted lo vea, como seres humanos nos sentimos impuros, y aún ahí, en esa realidad, nosotros entonces estamos estimando que no veremos al Señor. Pero pareciera existir entonces una contradicción, porque tengo otros textos que me dicen que yo veré a Dios. Entonces, ¿cómo debemos entender esta bienaventuranza? Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hechos 15, 8 al 9 posiblemente nos dé un poco de información. Miren lo que dice Hechos 15. Hechos 15 es un escenario donde la iglesia de Jerusalén se reunió con Pablo y con Bernabé, que venían de su primer viaje, y ellos se dieron cuenta, hablo de Pablo y Bernabé, que los judíos de Jerusalén llegaron a su iglesia local a decirle a la comunidad, a los hermanos en Cristo, que tenían que cumplir la ley. Y pues Pablo dijo: no, un momento, eso no es así. Entonces bajó a Jerusalén a mirar qué onda, qué está pasando. Y llegaron a un concilio y a un consenso. Sobre este escenario, miren lo que dice Pedro. Hechos 15, 8 al 9 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, y se está refiriendo a los gentiles, o sea, a nosotros los paganos, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Porque esto es Pedro, nosotros los judíos. Después sigo leyendo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros los judíos y ellos los gentiles. ¿Y qué dice ahí? Purificando por la fe sus corazones. Ahora vuelvo y pregunto: ¿quiénes son los de limpio corazón en esta congregación? Y ya las manos deberían ser más. Porque la purificación del corazón no depende de usted, mi querido hermano, por más que usted sea una porquería en la vida. Depende de la obra de Cristo. Yo sé que nos cuesta diferenciar estas dos realidades, cómo yo, siendo malo, soy percibido delante del Señor diferente. Bueno, por la obra de Cristo, por su misericordia, por el perdón, por la cruz, por la justicia que hubo en ella. Entonces, según Pedro, en Hechos 15, nosotros no somos diferentes a otros en Cristo referente a la purificación del corazón, porque Él ya purificó nuestro corazón. Pero ahora hay que mirar dónde está esa purificación y cómo yo la detecto respecto a otras cosas que salen de mí que no parecen ser purificadas. Sigo leyendo. La pureza no tiene que ver con actos externos ni ceremoniales, ni se limita a la abstinencia de actos impuros.
sino que tiene que ver con el centro mismo de la vida, o sea, el corazón. Por ejemplo, busquemos 1 de Timoteo 1:5. Pablo dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Y el amor nace en nosotros cuando nuestro corazón ha sido limpiado por el Señor. Por eso Juan dice que debemos amarnos como Dios nos amó, y el que no ama, no ama a Dios. Porque si dice que ama a Dios y no puede amar a su hermano al cual ve, entonces no conoce al Señor. Segunda de Timoteo 2:22 dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Asociémonos con aquellos que comparten nuestra misma fe. Y con ello debemos seguir este tipo de virtudes que dice acá: la fe, el amor, la paz. Primera de Pedro 1:22-23 nos da la respuesta de por qué usted y yo a veces nos confundimos respecto a nuestro corazón. Mira lo que dice acá. Versículo 22. Esto lo dice Pedro, el mismo que dijo las palabras en Hechos 15, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, nuestras almas ya están purificadas. ¿Por qué? Porque obedecimos a la verdad. ¿En qué aspecto? En la obra de Cristo. Sigo leyendo. Mediante el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo también contribuye. ¿Por qué? Porque Él nos convence de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creíamos en Cristo, pero ahora creemos. Dice: para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros con entrañable amor. De corazón puro, dice ahí. Y mire lo que dice aquí el 23, y aquí está la clave de lo que posiblemente para nosotros puede ser un dilema. Dice: siendo renacidos, o sea, quiere decir que hemos nacido nuevamente. ¿Cómo dicen las personas cuando quiere decir que algo es más chévere que chévere? Re bacano, ¿no? Re, le mete el re a todo, ¿no? Y uy, eso es una re. Exacto. Ese re está acá. Hemos sido renacidos, o sea, nacimos de nuevo. O sea, lo que Nicodemo habló con Jesús y todo esto. ¿Sí? Y miren lo que dice acá: siendo renacidos no de una simiente corruptible, o sea, sino incorruptible. Dios nos ha dado un nuevo corazón y usted no se ha dado cuenta. Y ese corazón no se corrompe. Es incorruptible. Pero el corazón otro, el de la naturaleza pecaminosa, ese es el corrupto. Entonces, a nosotros nos queda a veces difícil ver nuestra división entre la perversidad de nuestra naturaleza y la santidad de lo que somos en Cristo. Porque simplemente ven a una persona y ya. Usted se ve al espejo y usted se ve misma. Acabé de decir esto y no debía haberlo dicho y fue feo, me siento mal. Bueno, hay una lucha espiritual, pero en definitiva lo que usted está haciendo o lo que usted hizo no está corrompiendo aquello que fue purificado. Porque usted ha nacido de nuevo, siempre y cuando haya nacido de nuevo, ¿no? Dice una naturaleza incorruptible, y esta naturaleza incorruptible dice que nació por la palabra de Dios, el efecto que tienen las Escrituras para alimentar el corazón puro, o el efecto que tiene la ausencia de las Escrituras para que de la abundancia del corazón hable la boca. Hay algo interesante en los textos que les acabé de dar con respecto a 1 de Timoteo 1:5, 2 de Timoteo 2:22 y 1 de Pedro 1:22. Y es que estos textos están asociados con no discutir, no discutir. Dice: no hagáis vanas conversaciones necias. Si ustedes miran el contexto, esto que habla del corazón limpio precede a un tema de no discutas. Cuando Jesús habló de lo que contamina, respecto a lo que decían los fariseos de: están comiendo con manos inmundas, Jesús dice que lo que contamina es lo que sale, la forma en que respondemos. Mire usted, yo le voy diciendo muy y usted ya me está contestando con tres. Calmado. Porque nuestra naturaleza pecaminosa tiene una reacción al hablar. Y al hablar provocamos a ira a otras personas. Y provocamos el pecado también. Es interesante que el corazón limpio está asociado con lo que pensamos y decimos. Y si la palabra de Dios no está en nosotros, es fácil pues que nuestra naturaleza pecaminosa tome mayor control y las obras de la carne se manifiesten más. Ver a Dios es la base de la bienaventuranza, de quien es limpio o puro. Por eso el Señor desea enfatizar el hecho de que
la causa o la base de la bienaventuranza de los limpios de corazón es que ellos verán a Dios. Solo los limpios de corazón podrán ver a Dios. Y usted y yo, mis queridos hermanos, si estamos en Cristo, estamos limpios de corazón y veremos al Señor. Por eso existen textos como estos, 1 de Juan 3, 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire, ya estamos en Cristo, ¿cierto? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, claro, nos falta, porque miramos y somos unas chandas, socialmente hablando, en muchos aspectos, nos desconocemos. Por eso otros dicen, ¿y usted es cristiano? Sí, porque se denota la contaminación del pecado aún en nuestras vidas. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo, seremos semejante a Él, porque ¿qué? Le veremos como Él es. Porque los limpios de corazón verán al Señor. Y nosotros podemos ver al Señor. Y esa es nuestra esperanza, no por nuestros propios méritos, sino por su misericordia. Y volvemos a la primera bienaventuranza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, esto es un trabajo diario. La purificación del corazón, aunque Dios ya la hizo, nosotros debemos trabajar en ella constantemente, cuidando de la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, la forma que actuamos. Eso es un proceso de purificación, al igual que la santificación. Si leemos 1 de Pedro 1:8, dice, a quien amáis sin haberle visto, hablamos de Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Claro, en este momento no le hemos visto, pero le veremos. Primera de los Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos ¿qué? Cara a cara. Podremos verle. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido purificado por el Señor. Os alegráis, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso fue 1 Corintios. Apocalipsis 20, del 3 al 4, dice lo siguiente. La promesa, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Estamos hablando del cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y sus siervos le servirán. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Dije mal el texto? Apocalipsis 20, del 3 al 4. Ya estoy en el 4. ¿Eso dice Apocalipsis 3:20? ...21. Ya ahí estamos matando al anticristo. ¿Y el 3? No, espérate. El problema a veces es copiar y pegar. ¿Sí ven, muchachos? Hagan bien la tarea. Dije Apocalipsis 20, 3 al 4. No. Algo hice mal. ¿Lo dejo de tarea? No, no puede ser. Alguien que lo busque así rápidamente en Google. Dice, busque la palabra fácilmente, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero. ¿22:3? Miren, nos equivocamos 2 capítulos chinos. Dice acá, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Miren lo que dice el versículo 4. Y verán su rostro. ¿Quiénes? Los siervos del Señor. Y después dice, y su nombre estará en sus frentes. ¿Por qué? Porque son limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros podremos ver al Señor, porque hemos sido limpiados en nuestro corazón, aunque nos cueste entender de forma práctica en este mundo terrenal. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Mire lo que dice acá, está hablando metafóricamente
y espiritualmente respecto al corazón. Romanos 2, 28 y 29 va a explicar un poco más lo que quiero decir con lo de Jeremías. Miren lo que dice acá. Pues no es, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Es como, no es un verdadero cristiano simplemente alguien que viene a la iglesia y se sienta, o que tiene padres cristianos. Yo he hablado con muchas personas y de las muchas personas he encontrado que un gran porcentaje me dice que ha nacido en cuna cristiana. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué es una cuna cristiana? Es un cargador que le meten a uno por fe cuando está niño para que uno crea. ¿Esa vaina existe? Nadie ha nacido en cuna cristiana, todos nacimos en pecado y todos necesitamos entender el evangelio, tomar una decisión al respecto. Ah, sí, que usted estaba en la escuela dominical, que nació con su papá y su mamá eran cristianos, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, la decisión es individual. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El hecho que usted haya nacido en la nación de Israel no necesariamente lo hace circunciso. Estaba leyendo Romanos 2, ¿cierto? Entonces dice así, no es un verdadero judío solo por haber nacido con padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Versículo 29. No es un verdadero judío un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en un cambio en el corazón. Y cuando creemos verdaderamente en la obra de la cruz, existe un cambio en nuestro corazón que debe seguir creciendo y se debe seguir desarrollando. Producido por el Espíritu, dice ahí, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, para que no se asusten. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Un cristiano busca la aprobación de la gente. Porque cristianos, miren, así, por montón. Hijos de Dios, el camino es angosto, la puerta es estrecha y pocos son los que lo hay. Porque para ser religiosos, un montón. Para ser realmente personas bienaventuradas, que podemos proveer misericordia, porque tenemos un corazón limpio, porque entendimos la obra del Cordero en nosotros, eso requiere una práctica distinta a la religiosidad. De modo que el limpio y puro de corazón no es aquel que ha pasado por un rito religioso, sino es aquel que por la gracia de Dios y por la fe en el Mesías ha limpiado de la inmundicia su pecado, ha perdonado y ha santificado y ha sido declarado apto para entrar a la presencia del Rey, para poder ver su rostro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí automáticamente les estoy diciendo que también somos santos. Por eso Santiago 4:8, ¿qué dice Santiago 4:8? Y con esto terminamos, mis queridos hermanos. Qué pena, me tomé 55 minutos de los 50 que me dieron. ¿Qué dice Santiago 4:8? ¿Sí ven la palabra que está antes de purificar los corazones? El doble ánimo. La fe verdadera se mantiene. La fe circunstancial es llevada por el viento, por un lado o por el otro. Eso dice, miren, les voy a dar un dato interesante. Santiago 4:8, Santiago 1:8. ¿Qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo. El de doble ánimo debe purificar su corazón. Por eso si aquí hay alguien que se encuentra en esa calidad, sin el ánimo de juzgarlo y con toda la misericordia del mundo, le animo, mi querido miembro de la congregación. No podría llamarle hermano en este momento, pero le animo a que se acerque a Dios y le aseguro que el Señor se acercará a usted. Para limpiar el pecado que tenga que limpiar y purificar el corazón y que su fe sea firme a pesar de las circunstancias.
que su fe no flaquee porque las cosas están cambiando. Que usted se mantenga en lo que cree como una convicción de esencia, un gesed, una fortaleza, una constancia, una convicción de amor. No por un contrato, sino porque quiero ir más allá, porque entiendo la misericordia que recibí, gracias a la purificación que recibí. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por lo que Mateo y tú en tu sermón nos diste y nos dejaste en las Escrituras para meditar, para alabarte también, Señor, porque si estos textos no fueran explicados por tu propia palabra de esta manera, entonces tendríamos desesperanza y no nos hallaríamos ni cerca a poderte ver, ni cerca a poder participar de tu reino. Pero es por ti, solamente tú te llevas la gloria en esta mañana, porque tu misericordia es grande, porque tu bondad es inmensa, Señor, porque a pesar de nosotros nos quieres usar como agentes de misericordia para con otros, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, a ser delicados, a observar nuestro entorno de tal manera que podamos ejercer la misericordia con aquel que lo necesita, entendiendo que el que más lo necesita es aquella persona que más peca, que más defrauda, que más daña, que más lastima. Si entendiéramos esto, Señor, muy posiblemente no habrían divorcios, muy posiblemente no habrían separaciones, muy posiblemente no habrían divisiones de iglesia, sino entenderíamos correctamente la gracia y te obedeceríamos concediendo el perdón y la restauración que como hijos de Dios nos llevas tú a cumplir y a obedecer. Gracias, Padre, porque tu gracia es mayor, nuestro entendimiento es poco, pero agradecemos por tu Espíritu Santo que está ahí redarguyendo, mostrándonos, animándonos, iluminando nuestros ojos al leer las Escrituras, de tal manera que hayamos esperanza en lo que tú haces. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.